Muy buenas noches, amigos y Miniki fans. Nosotros somos Iván y Hubert. Uber e Iván. Y hoy les vamos a hablar acerca de los duelos en tu vida. Y se supone, aunque no lo creas, que diariamente abrimos y cerramos ciclos y diariamente tenemos duelos. Hay cosas con las cuales nos despertamos, amigo, en la mañana que creemos que vamos a resolver o que vamos a realizar. Y a veces nos acostamos con cierta tristeza, inconformidad, y de alguna manera vivimos una especie de duelo que hay que negociar durante la noche, afortunadamente a través del sueño, dice el psicoanálisis, y ahí resuelves lo que no hayas concluido o lo que hayas perdido durante el día, porque hay muchas veces que durante el día tienes proyectos en los que crees que vas a ganar y resulta que los resultados no son los mejores y sientes que has perdido, y aunque no lo creas, eso causa la misma situación, el mismo ciclo de un duelo cuando pierdes a un ser querido, hablábamos hace unos momentos contigo, a un objeto que es muy valorado, que tiene cargado de energía. Y es esto, es que en algunas situaciones, cosas, personas o objetos, ponemos algo de nosotros, algo de energía, y cuando esto no se concreta o esto se va de las manos y ya no puede regresar a ti, vivimos esa etapa de duelo, esa pérdida. Y te digo, y pueden ser desde las cosas más trascendentales como la pérdida de algún familiar, de la mascota para algunas personas. Cuando chocas tu carro y que has perdido total y era el que habías comprado el primero cuando saliste de la secundaria, de la prepa, que te habían regalado, qué sé yo. Sí, sí. Y hay que vivir este proceso. ¿Cómo ves? Mira, lamentablemente o afortunadamente, mejor dicho, nunca sabemos cuándo estamos en presencia de un conflicto o de un duelo. Porque ya lo mencionabas tú, a veces entre más mínima sea la cosa, pero para nosotros que le tuvimos un gran afecto, nos afecta demasiado hasta llevarnos a caer en el conflicto. La depresión. En la depresión, la tristeza. Entonces, no sabemos cómo etiquetar en los diferentes momentos de nuestra vida si es un conflicto o si es un duelo. El duelo yo lo entiendo como que es algo que ya no te va a volver a suceder en tu vida. Es algo que ya desapareció terrenalmente. Entonces, tú ya mencionabas también de los trascendentales hasta los más mínimos. Entonces, yo me voy con los trascendentales. Cuando pierdes a un ser querido, que sientes que a veces depende de cuánto estimación o cuánto llegases a querer este ser, que sientes que pues ya sin él no vas a poder dar un paso. Afortunadamente yo todavía tengo a mi madre, pero me sucedió cuando falleció mi padre, que a lo mejor no me afectó tanto en ese momento porque ya tenemos mucho tiempo que no convivíamos juntos, ya mis padres se habían separado desde hace mucho tiempo. Entonces, pero lamentablemente los recuerdos te hacen, ahora sí valga la redundancia, acordarte de que pasaste estos momentos, vas a algún lugar y te acuerdas, sí, aquí estuvimos el otra vez con mi padre o no sé, con la persona que hayas querido. Entonces, desde ahí, y nos vamos al más mínimo, ya mencionabas tú el coche, el carro, ¿cómo voy a vender ese carro si en ese carro cuántas historias no escribimos juntos? Entonces, lamentablemente, sí nos causa un conflicto el tener que separarnos de estas cosas. Sí, fíjate, pues ahorita que estamos hablando un poquito más a tema personal, obvio, es un tema que nos solicitaron, pero vamos a manejarlo en primera persona para no balconear más gentes, ¿no? A mí me pasó también igual, con la pérdida, digamos, de mis padres adoptivos, o de crianza, y con la muerte de mi hijo. O sea, fueron duelos muy distintos, igual con la muerte de mis dos grandes amigos.
también cuando me cambio de casa, que es algo también que vamos a platicar con respecto a lo que parece que no es trascendental. Ujú. Y dijiste algo al inicio en tu discurso que me encantó. Y es lo que me preguntan en el consultorio. Oye, doctor, ¿cuánto tiempo voy a tardar en resolver el duelo? Clínicamente, psicoanálisis más o menos sostiene que es de 1 a 6 meses. Después de ahí ya el duelo se convierte en patológico. Hay que llevar un proceso psicoterapéutico para apoyarte con tanatología y acompañar y bueno, y mezclar varias técnicas para que pueda la persona resolver las 5 etapas del duelo, ¿no? En la Gestalt y en humanismo, afortunadamente, y digo afortunadamente porque es un poquito más flexible, no existe un tiempo para resolver un duelo. Ujú. ¿Cuándo se resuelve un duelo, según ellos? Cuando ya estás preparado para afrontar esa realidad que has estado evadiendo. ¿Sí? Porque se dice en Gestalt que que deflectas cada vez que vas a tocar el tema con respecto a esa situación no resuelta, de esta pérdida, te vas entre las ramas. Deflectar es estar en el tronco y en lugar de bajar a la raíz, que es la situación que tienes que resolver, subes y te sales entre las ramas, es decir, con un tema o con otro tema, o con otro tema, o con otro tema, con otro tema, pero sin tocar jamás el centro, mucho menos la raíz. Ujú. Eso es deflectar dentro de lo que es la gestalt. Y vemos personas que toda la vida se la pasan deflectando y jamás lloran, que jamás tocan su tema, que te platican su pérdida como si te estuvieran hablando de jitomates. Es, lo mismo que te está diciendo, fíjate, acabo de entrenar a mi papá. Y también acabo de comprar 1 kilo de huevo y está muy caro. Y fíjate que fue al mercado. Es decir, la expresión facial, corporal, el lenguaje verbal es exactamente el mismo para cuando estén hablando del dolor de un ser de la pérdida de un ser querido a la pérdida de los jitomates que se les iban a perder en el refri. Eso es deflectar, porque no estás tocando el sentimiento, la emoción. Entonces es muy importante y necesario cuando estamos en una pérdida, independientemente de la magnitud, es tocar la emoción, el sentimiento, confiando en tus recursos, confiando en que por muy fuerte que sea el dolor, no te vas a hundir. Ujú. Afortunadamente, tenemos casi siempre un grupo de apoyo, llámale familiar o de amigos o en general de actividades en las cuales podemos apoyarnos o de momento distraernos para después regresar a retomar. ¿Te parece hacemos una pausa en este momento? Déjame nada más comentarte algo. Uh-huh. Dentro de estas etapas o dentro de este tiempo que se lleva según tú para pues poder negociar ese cierto duelo, siempre yo en lo personal como que pondría alguna magnitud, o sea, de saber qué tanto me está afectando ese duelo ya en mi vida diaria, en mi vida personal. Porque tenemos en cuenta que, como tú mismo lo dijiste, no podemos estar hundidos en una realidad, porque sabemos que cada día nos vamos a despertar y es un nuevo día. Entonces, tenemos que estar conscientes de que hay más gente atrás de nosotros y de que hay que tratar de pensar en que esa gente a lo mejor te puede necesitar, porque uno, cuando uno sufre algún duelo, como que sientes que ya se fue esa persona y ya te das tú casi por desahuciado, por decir, pues ya no sirvo para nada porque él me ayudaba en todo, él hacía esto, y no, también hace falta que tú te vuelvas a construir para enfrentarlo y demostrar ante la demás gente, ante tu familia, ante tus amigos, que eres una nueva persona, porque yo siento que cada duelo es reconstruirte y sobresalir tú como una persona nueva. No sé qué piensas tú, mi querido Uber. Mira, mi gran y querido Iván, le diste de clave en varias cosas. Es cierto que hay que pensar en que hay más gentes que te necesitan, pero dijiste una palabra
que me hace figura. Dijiste, tenemos que pensar, y no necesariamente. No tienes que pensar en que te necesitan tus hijos, que te necesitan tus padres, que te necesitan los familiares. No necesariamente. Puedes pensar en ellos como en qué agarrarte para no hundirte, pero no tienes que pensar en que ellos te necesitan, porque hablemos de un enfermo crónico, ¿no? El enfermo crónico que sabe que no va a volver a estar jamás como el día cero, como el día que le diagnostican, o como el día que pierde la vista, o como el día que lo desahucian, o cuando ya empieza con el Alzheimer, cuando le diagnostican diabetes, cuando les dan hipertensión, por mencionarte, VIH, que les empiezan ¿qué otra enfermedad? De lupus, que no hay vuelta atrás, ¿no? Esto de la sangre, se me fue. Hemofilia. La hemofilia, ajá. Cuando ya te das cuenta que eres hemofílico y todo este rollo, ¿no? Cuando son enfermedades que sabes que tu vida jamás va a ser la misma. Y que hay una etapa en la que primero te niegas y luego te enojas. Tanto con la vida, con tu Dios, cualquiera que sea. Y la gente de afuera te dice, no, es que no puedes enojarte con Dios, es que no puedes renunciar. Dios escoge a sus mejores guerreros para luchar las peores batallas. Cuando lo estás viviendo, yo llegué a responder una vez, sobre todo cuando perdí la vista y que estaba con artritis en cama. Le digo, sí, pero ya Dios escoja a otro guerrero, ya que me deje en paz, hay más gente. Pero quien lo escuchó dijo, blasfemo. No, espérate, no estás en los zapatos del que no se puede mover, del que ya no puede levantarse de la cama, del que ya no puede ver, del que su vida es diferente. Y eso te lo traigo ahorita a colación, ayer que fui al oftalmólogo, que sigue esto avanzando, mi ceguera, ¿no? Entonces, son cosas con las que requieres vivir, pero no tienes que vivir. Requieres vivir con ello y eliges vivir con ello, sufrirlo o empezar a superarlo. Sin pensar en que yo lo tengo que hacer por mis hijos, por la persona con la que estoy casado, por mi familia. No. Porque me necesitan. Cuando yo me muera, el mundo va a seguir funcionando sin mí. Y va a seguir girando sin mí. Uh-huh. Y tristemente me di cuenta, porque en esos primeros 6 meses que yo estuve ausente de las redes, yo les leía y el mundo seguía girando igual. Mis amigos seguían divirtiéndose igual. Mi familia seguía festejando igual. Mis hijos seguían con su vida normal. O más bien, así como yo te estoy entendiendo, lo que pasa que hay que vivir pero diferente, ¿no? O sea, adecuarte. Ya sin esta persona, sin este carro, sin esta casa, sino adaptarte a esta nueva forma de vida, porque es una nueva forma. Ahora vamos como la nueva normalidad, hacer la cápsula. Casi. Porque te tienes que acostumbrar a que ya no va a estar esta persona, esta cosa, tu mascota, sino que ya tienes que empezar a vivirla de otra forma. Porque yo siento como que sería un error quedarte viviendo igual o pensando que eso algún día va a regresar. Eso como que ahí es donde estoy sintiendo que tú tratas de explicarnos cómo debemos de enfrentarlo. ¿Cómo podemos enfrentar? ¿Cómo se puede enfrentar todos estos tipos de duelos? Sí, y mucha gente incluso termina con la pareja y se queda, como yo estuve, esperando a que regrese, ¿no? Sí, hasta parece que estamos hablando de alguna película que, ay, se quedó la pobre esperando los 50 años, o como la canción esta del grupo Maná en el muelle de San Blas. Pide el tiempo que vuelva con Richard Gere, no, con Christopher Reeve. Ajá, el que hizo Superman. Sí. Donde la viejita se quedó esperándolo hasta que murió. Exactamente. Ajá. Y no debe de ser así, porque entonces tu vida, tú mismo te estás autodestruyendo. Sabiendo que hay otros caminos
y tú estás terco en que no, en que ese que se te fue, eso que dejaste ir, tiene que regresar algún día y se te va la vida. Acá estás en el clavo. Es por ahí el asunto. Entonces, ¿hay tiempo para resolver el duelo? En Gestalt se dice que no. Es cuando ya encuentres los recursos y la fuerza interna para afrontarlo, confrontarlo y empezar a resolverlo. Cada uno lo resuelve de distinta manera. Recuerdo a 2, 3 amigos que falleció su mascota de toda la vida, 14, 15 años con este perrito, esa perrita, y les llevó un año poder adquirir otra mascota nueva. A otros, recuerdo con el cambio de carro todavía, que siguen, parece absurdo, pero al adaptarse al nuevo carro, tardaron mucho tiempo por todo lo que había, los recuerdos que había en el otro carro. Se dice, mucha gente piensa que el duelo más fuerte que existe, y ha habido un gran debate con ello, incluso dentro de la maestría de psicología, decían muchos que el duelo más fuerte es perder a los papás, perder a la mamá. Y yo le comentaba, recuerdo que no, que uno de los duelos más fuertes era perder a un hijo. Entonces, en otro punto había quien decía que cambiar de casa es también un duelo muy grande, porque los tres tipos, estos tres duelos están más o menos al mismo nivel por el nivel de estrés emocional que causan. Y ya con los doctores en psicología que nos daban la materia, se concluyó que el duelo más fuerte es la muerte de un hijo, porque no te lo tienes prospectado en tu vida. Tienes prospectado que van a morir tus padres, pero no tus hijos. Uh-huh. Después de ahí seguía en siguiente nivel la pérdida de uno de los progenitores, padre o madre, y casi a la par el cambio de casa. Cuando tú te casas y te vas a tu nueva casa hay un duelo. Cuando tú ya casado te separas y te vas a un nuevo domicilio hay un duelo. Y es igual de fuerte. Fíjense lo irónico, que haber perdido a un hijo, bueno, que haber perdido a alguno de los padres, porque sigue siendo por encima la pérdida de Ahora sí me parece bien que nos vayamos a la pausa. ¿Qué te parece, Fer? Ok,